La Super 7, Color Visión, Canal 9, la 107.7, la Super 7. Vamos a conversar en este momento con la doctora Pamela Félix. Pamela es cardiólogo, es internista y es además psicocardiólogo. Buenos días, bienvenida al programa. Muchas gracias, agradecida de su invitación una vez más en su espacio el día de hoy. Mire, Pamela, ayúdenos a entender, a mí en lo particular me ha llamado la atención lo de psicocardiología. ¿Qué es eso? Así es, la psicocardiología es un área nueva en la República Dominicana que está en pañales, donde se trabaja en conjunto desde la psicología de la salud y desde la cardiología, abordando esos aspectos psicológicos y sociales que nos van a llevar a las enfermedades cardiovasculares. Y cuando mencionamos esos aspectos psicológicos y sociales, crea muchas dudas y preguntas, y vamos a mencionar algunos que todos conocemos, como el estrés, la ansiedad, la depresión, el tipo de personalidad. Incluso personas que están en soledad o están aisladas son más propensas a tener eventos cardiovasculares. Entonces es importante entender que existe una relación bidireccional entre salud mental y salud cardiovascular. Tener, por ejemplo, un estrés sostenido me puede llevar a tener hipertensión, pero también a la vez tener una condición cardíaca como haber tenido un infarto cerebral o haber tenido un infarto cardíaco me puede hacer caer en una depresión, me puede hacer manejar mucha ansiedad. Entonces es importante entender esta parte. Después de la pandemia, que hubo, mucho estrés, aislamiento, ¿hay estadísticas relacionadas con la pandemia con padecimientos cardiológicos? En nuestra consulta, en el día a día, podemos ver, sobre todo luego de la pandemia, cómo el estrés ha calado en la salud cardiovascular, no solamente de personas mayores, porque a veces pensamos que las enfermedades del corazón pertenecen a los mayores, no. Incluso hemos visto en la consulta pacientes jóvenes que están debutando, incluso con infartos o con hipertensión, que es la más común. Y cuando vemos qué hay detrás de esa hipertensión, fuera de la parte genética, podemos ver que hay un estrés laboral. Así es. Y como es decir, que no tiene que ver nada con las vacunas. La vacuna, hay todavía muchas cuestionantes sobre la vacuna y se ha seguido estudiando, pero sí, la vacuna en cierto punto digamos que ha influido, pero también tenemos otros factores de riesgo, como aquellos factores de riesgo modificables o aquellos factores de riesgo no modificables. Cuando hablamos de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, aquellos no modificables, el sexo no se modifica, la raza, la edad, no puedo modificar, pero sí ya los factores de riesgo que son modificables, como el estrés, como el peso, el estilo de vida, el ejercicio, el alcohol que ingerimos, todo eso influye de una u otra manera. Bueno, la teoría de que cómo pudo afectar las vacunas se desarrolla, pero científicamente no se ha demostrado. ¿Qué usted recomienda a los pacientes? Porque interesante esto, la psicocardiología. ¿Al final del día siguen siendo necesarios los exámenes preventivos? Claro que sí, muy buena su pregunta. Yo siempre digo que la prevención es la clave del éxito. Es cliché, pero es la realidad. La función del cardiólogo no solamente es tratar una enfermedad, sino prevenirla. Y es importante invitar siempre a la población a un chequeo rutinario independientemente de que no se sienta nada. Muchas veces, como yo digo, caras vemos, pero corazones no sabemos, y literal. Entonces es importante acudir siempre a una consulta para ver cómo está tu presión, porque muchas veces puedes tener una presión alta y no sentirte nada. A la hipertensión arterial se le llama la asesina silenciosa. Ella puede estar bastante elevada y uno no sentir ningún síntoma, como a veces también sentirlos. Mire, Pamela, entonces, frente a una situación como esa que usted describe al principio, ¿cómo hacer? ¿Ir primero al psicólogo o ir primero al cardiólogo? Qué buena es. Sí, siempre es una pregunta muy común. Vamos a plantear varios escenarios. El primero, vamos a hablar de cardiología. Como soy cardióloga, vamos a hablar de mis pacientes adelante. Digamos que un paciente de cardiología que yo pueda detectar en la consulta, no solamente limitarme a tomar la presión, sino preguntarle a ese paciente cómo usted se siente, cómo está todo en el trabajo, cómo está la familia, cómo está la vida de pareja, cómo está la economía. Porque muchas veces nos limitamos a tomar la presión, a poner un antihipertensivo, un medicamento para la presión, pero veo que esos niveles tensionales no se controlan. Entonces, tengo que ir más allá de simplemente limitarme a medicar al paciente.
porque si este paciente tiene un estrés socioeconómico, si este paciente tiene un estrés laboral o tiene una situación de una pérdida, un duelo complicado, pues probablemente estos niveles tensionales no se me van a controlar. Entonces, en ese momento que en la consulta yo me doy cuenta que este individuo tiene un estresor psicológico, tiene un estresor social, yo debo referirlo a un psicocardiólogo o en su defecto a un personal de la salud mental, pues un psicólogo o un psiquiatra. ¿Usted se ha encontrado con pacientes que por perder un amor le sube la presión? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo que sí? Claro que sí. ¿Y qué usted hace, doctora? Porque usted lo que es cardióloga, no amoróloga. No, claro, pero como psicocardióloga tengo la capacidad pues de orientar a ese paciente acompañado de un profesional de la salud Y mental. si la mujer no lo quiere y él insiste y le sube la presión, ¿cómo usted le baja la presión? Bueno, digamos que es importante entender que más para adelante vive gente y de mejor apellido, como dice la ¿Y abuela. usted de se mi lo esposa. dice así? Bueno, eso es parte de la terapia, de la psicoterapia. Eso también es parte, a quien le funcione, ¿no? Sí. Pero es importante ¿Y entender... si el hombre a usted en el consultorio le saca lágrimas, ¿a usted no le da pena eso? Pero venga, no, si el paciente llora, se le pasa una servilleta, se le escucha, claro que sí, porque es importante escuchar que el paciente exprese sus emociones, eso es parte. La consulta muchas veces se ha tornado un poquito mecánica, te siento, te pregunto qué tienes, te tomo la presión, una receta y nos vemos en una semana. Se ve que usted maneja eso como se le presente. Y si se le presenta un hombre que lo que se da, una pregunta, beberse un pote de ron, beberse unos tragos, ¿afecta el corazón? ¿Pudiera afectarlo? ¿Cómo? Claro que sí. Tenemos el síndrome del corazón alegre o el Happy Heart Syndrome, que ocurre cuando la persona ha incurrido en bebidas alcohólicas importantes, digamos, de una sentada. Pero Giomar no tiene problema del corazón y vive en eso. ¿En qué? La pregunta es, ¿se ha chequeado usted en su consulta? Sociales? No, claro, una cosa... Los sacerdotes beben todos los días en misa. Claro, pero ¿Alcohol? La importancia está en las cantidades de alcohol que voy a ingerir. Y claro, no todos van a ser un Happy Heart Syndrome, no todos van a ser un síndrome... ¿Qué es Happy Heart Syndrome? Es un síndrome que ocurre por la ingesta importante de alcohol, donde el paciente puede presentar una arritmia, un tipo de taquicardia, un trastorno del ritmo cardíaco, también puede presentar síntomas de dolor de pecho, secundarios, en este caso hablando del alcohol. Se puede beber, pero no mucho. Es importante saber que lo mucho, hasta Dios lo ve, como dicen por ahí, comer de más, tomar alcohol de más, fumar de más, todo eso trae sus repercusiones a nivel de la salud cardiovascular. Los padecimientos cardiológicos son iguales en hombres y en mujeres. ¿Y la edad? ¿Qué edad es para usted importante o preocupante en ambos sexos? Digamos que si vamos a la literatura, que es más o menos de donde uno puede guiarse, a partir ya de los 40, a partir de los 50, sobre todo en las mujeres, cuando ya está la menopausia, donde no está esa producción de estrógenos, que tienen un papel protector en la mujer, es importante ya a partir de los 40 que ambos sexos vayan a una consulta. Pero yo diría, en mi práctica clínica, por mi experiencia personal, que se debe ir como cardióloga, desde los 18 yo puedo recibir a alguien en la consulta, porque como yo dije al principio del programa, enfermedades que estábamos viendo ya en adultos mayores, a los 40, a los 50, está apareciendo a temprana edad. Entonces es importante, como decía Mejía, pues ir a una consulta de prevención. ¿Y a usted qué tan frecuente? Adelante, déjame ver, Oliver, que la menopausia, ¿qué es la menopausia? Sí. Prácticamente ya la menopausia es un estado en la mujer donde ya no menstrua. Y ocurren muchos cambios, como por ejemplo la disminución de los estrógenos, que tienen un papel protector, sobre todo para las enfermedades cardiovasculares. Vemos más ya que a partir de los 50, o si una mujer tiene una menopausia precoz a los 40, pues está más propensa a tener hipertensión arterial. Hay gente que cree que al hombre le da la menopausia. No, al hombre da andropausia. Andropausia, se ha mencionado. Sí, pero es para aclararlo, porque el hombre es andropausia. Exactamente. Mire, yo tengo una preocupación por aquí que me está dando vuelta en la cabeza y me entró en el momento que ella mencionó la edad, la baja edad, en el desamor, que tiene la frecuencia de tener problemas ya cardiovasculares que se suben Oliver, ¿usted tiene problemas? Espérese, se le sube la presión. Es muy frecuente en los últimos años ese problema con la juventud, porque me está preocupando. ¿Con el desamor? Sí, usted decía que con la causa del desamor es una de los problemas que le están llegando a ella, si es muy frecuente en la juventud.
Digamos que el desamor podemos verlo en todas las edades y sí vemos en consulta jóvenes que te hablan de una situación de pareja, como personas a los 40, como personas de 80 años. Es decir, que sí se puede ver en la consulta y ya hablando un poquito más específico está el síndrome del corazón roto, que ocurre cuando hay una pérdida importante, amorosa, familiar, de trabajo, donde prácticamente hay una afección cardíaca. El corazón tiene memoria, el corazón puede estar constantemente expuesto a situaciones que ya anteriormente han pasado y le sigue afectando. ¿Tiene memoria el corazón? Claro que sí, pudiéramos decir que tiene memoria para responder su pregunta y ahí es importante mencionar el estrés. El estrés, hay dos tipos de estrés, un estrés bueno, que es el euestrés, y un estrés malo, que es el distrés. El euestrés es este estrés que nos tiene aquí, a los muchachos de la cámara, ustedes haciendo su trabajo, a mí aquí. Es un estrés que nos motiva, es un estrés a corto plazo, es un estrés positivo para la salud cardiovascular. Ya entonces cuando hablamos del estrés negativo, que es el distrés, es aquel que va de manera sostenida y aunque no lo creamos, va afectando nuestro corazón, va afectando nuestros órganos, en este caso hablar del corazón. Es importante entender que un estrés crónico, un estrés sostenido sobre el tiempo, sí tiene sus secuelas a nivel de la salud cardiovascular. Es importante tener eso en cuenta. Tener mucho estrés nos puede llevar a comenzar a tener hipertensión arterial. Incluso el estrés es el sustrato de las enfermedades cardiovasculares, provocando Pamela, más inflamación, ¿cómo se provocando mide? la formación de la placa aterosclerótica, que es la que va a dar el inicio a que se tapen las arterias del corazón y las arterias a nivel pues cerebral también. ¿Cómo se mide lo del estrés? Hay una analítica, creo que le llaman ecoestrés. ¿Es ese el procedimiento para medirlo, para saber usted cómo es que anda con respecto a eso y la afectación que pueda generar al corazón? El ecoestrés es un estudio donde se hace un ecocardiograma. La palabra estrés es porque se puede hacer en una banda, caminando en una prueba de esfuerzo, o un ecoestrés farmacológico con una medicación endovenosa. Prácticamente con esto vemos cómo está la contractilidad del corazón buscando enfermedad arterial coronaria. Ya eso es algo diferente pues al estrés normal. El estrés normal se puede medir, existen escalas que en la consulta se puede realizar al paciente para ver los niveles de estrés. Si está manejando un estrés leve, un estrés moderado o un estrés ya pues, un poquito severo. Y de ahí partir para entender si este paciente necesita una intervención por psicoterapia con un profesional de la salud mental. ¿Por qué? Es importante entender que siempre va a haber estrés. No podemos vivir sin estrés porque el estrés es parte de nuestro modus vivendi y es lo que nos mueve. Ahora bien, ya cuando el estrés se vuelve más crónico o que no podemos controlar este estrés, ahí sí debemos alertarnos y buscar ayuda de ser necesario. Y sobre todo cuando se somatiza, porque muchas veces tenemos síntomas y entendemos que puede ser cualquier órgano y no. A veces hay un dolor de cabeza que no se me quita, unas palpitaciones, un dolor de pecho, un mareo, una fatiga, un no puedo dormir, un estoy más irritable. Recomendaciones para tener un sistema cardiovascular saludable. Lo primero, vamos a hablar ejercicio. Es importante hacer ejercicio de 3 a 5 veces a la semana. Eso es importante tanto en personas sanas como en personas que tengan alguna patología cardiovascular. Por otro lado, el sueño. Me gusta siempre hablar de lo menos frecuente a lo más frecuente. El sueño, ahí tenemos problemas. El sueño. Según la evidencia científica, dormir menos de 6 horas o más de 10 horas ya es un factor de riesgo cardiovascular con evidencia científica. Promedio se deben dormir 8 horas, tener un sueño reparador. Eso de que, yo duermo 4 horas y yo siempre he sido así, te puede traer problemas. 5 y después 2 al mediodía. No. Lo importante es no hacer siestas si usted sabe que tiene un tema del trastorno del sueño, por así decirlo. Bien, 8 horas de manera corrida es lo recomendable. Eso es lo importante. Por otro lado, una buena dieta, reducir las grasas, la sal, los azúcares y aumentar la ingesta de frutas y vegetales. También el alcohol. Es importante saber que 6 bebidas a la semana es la cantidad por persona que se puede tomar, que es lo recomendado. Eso es mucho, doctora. No, 6 bebidas en la semana, pero bebidas, digamos, como esta copa de agua. 6 bebidas así es el límite para decir que no es un alcohol que puede ser perjudicial. Ay, César de los... Doctora, muchas gracias por acompañarnos, mucho éxito y espero que la gente siga esas recomendaciones. Gracias a la doctora Pamela Félix. Tenemos que despedirnos de Color Visión en este momento. Vamos a seguir. Bonita, Dani, doctora bonita y atleta dominicana. Está casada, don Luis. Es casada y bonita y atleta, que es lo que quería decir. Gracias. Pues mire, Luisín, a propósito de eso, le estoy pidiendo para el viernes, señora bonita, quiero que me la ponga el próximo viernes. Ay, gracias. Nos despedimos, regresamos más adelante.